Una mañana de diciembre del 2007, un albañil con las manos llenas de callos y con una carpeta verde desteñida, me dijo que él provenía de un lugar que había perdido la memoria porque había dejado de hablar en com, y en la carpeta estaba un proyecto muy claro, como si una historia fuese un rompecabezas y el protagonismo no lo tiene, no lo debe tener el historiador, sino el historiador es alguien que conversa con la comunidad y hace deseable que se cuente esa historia. Él decía que el único historiador importante, fundamental para su pueblo, es el que convierta a su pueblo en memoria viva. ¿Está en foco, Rafa? No, sí. ¿Está? No. Vale. Entrevista, toma 1. Sí, esa cosa, digo. No hay otra forma. Bueno, abuela, lo que nos querés contar, lo que te acuerdes. Yo sé que es triste, ayer nos contaste que a veces no te quería acordar lo que pasó en la matanza. Y muy triste. Sí. Para mí es triste porque mataron a mi papá. El Castillo o la Dioma. Como quiera, abuela. O tacoma o tacacom. Kaya lawat suita, ya lawat na roksi. Roksi quiere decir la gente. Ajá. Criollo. Ya hay. Así no me quiero acordar. Cosa triste esto. Me hace doler el corazón. Soy Juan Chico, pertenezco al pueblo Com, trabajo en el Instituto de Cultura y soy presidente de la Fundación Napalpí. Nosotros a veces en historia sabemos más de la historia de los de afuera, de Grecia, de Roma, de los moicos, pero no sabemos la historia nuestra en el Chaco. Y el objetivo nuestro era producir textos. Estamos muy preocupados por la historia de Chaco y no había libro que hable de nosotros. Ese era uno de los principales problemas, es decir, todos los libros hablaban sobre nosotros, algunos muy bien intencionados, pero siempre errándole en datos, o siempre que nosotros éramos los malos. ¿O era chiquita, abuela? Era grande, ya me daban cuenta. ¿Y qué se va a hacer? Está en Cora Cayalawat. Está en Cora Cayalawat Nancom. Ok. Sayaten. Sayaten lo que sabe, lo que vinieron a matar. Guatanacpi. Sayaten. Pero lo que sí, mi abuelo dispararon, no sé dónde se fueron. Tatauque. Tatauque, Taigan Aviac. Aviac quiere decir monte. Ahí. Pero Preso. podés ir traduciendo, entonces más o menos vamos... Sí, dale. Sí. Bueno, igual queda grabado. Sí. Sí, está contando que ella no sabe por qué mataron a la gente, que dispararon en el monte, mataron a su papá. Y que ya era grandecita, por eso se acuerda bien. ¿Y los abuelos dijo algo? Sí, con los abuelos ella se escapa, con los abuelos se escapó. Fui con mis abuelos y mi mamá. Dispararon, pero no sé dónde. Ese cosa triste. Para mí, cosa triste.
Con Juan nos conocimos en el 92. Él no hablaba su idioma, entonces él le preocupaba mucho. Y bueno, en ese tiempo me preguntaba todo lo que sea la cosmovisión del pueblo indígena. Ahí recién profundizamos el tema de Napalpí, entonces porque él era oriundo de esa zona. Conocía un poco la historia, hablamos bastante extendido a veces para ver cómo recuperar el tema de Napalpí, la historia de Napalpí, ya que no se hablaba. El pueblo se funda en 1911 y se funda con el nombre de Reducción Napalpí. Actualmente se conoce como Colonia Aborigen Chaco. Y previo a eso hubo un proceso en la Argentina que se llamó proceso de genocidio contra los pueblos indígenas, donde el Estado quería exterminar a todos los indígenas. Ellos pensaban un Chaco y una Argentina sin la presencia de los pueblos indígenas. Entonces decían que los indígenas éramos seres inferiores, que los indígenas no hemos evolucionado lo suficientemente, entonces no llegamos a la capacidad de ser humano. El establecimiento de un relato historiográfico como clave fundante de un relato de nación que se basa en la Argentina, pivotea sobre la lógica de civilización y barbarie. Los caudillos y el gauchaje y los indígenas lógicamente van a, según esta mirada porteña, blanca, europeísta, van a quedar en el campo de lo que tenía que ser despreciado y que por lo tanto no podía ser reivindicado de ninguna manera. La guerra contra el indio del Chaco, así llamada, comenzó con un decreto del presidente Sarmiento en 1870 y recién termina el 31 de diciembre de 1917 cuando la firma Hipólito Yrigoyen. A diferencia de lo que fue la campaña del sur, que fue una campaña de exterminio, nosotros en el norte tuvimos una campaña relacionada con la explotación laboral. Estamos hablando de la época donde en el Chaco estaba el oro blanco, la explosión del algodón. Había comunidades de los 4 pueblos indígenas que estaban en el Chaco y necesitaban concentrarlos para poder utilizarlos como mano de obra esclava, ¿no? O semi-esclava. Es así que en 1911 se crea la reducción de indios en Napalpí, lo que hoy conocemos como Napalpí. Cuando se armó la reducción de Napalpí, que fue un campo de concentración, te ponían un brazalete blanco. Los administradores de la reducción. Eso significaba que podían hablar con vos, que eras manso, o que te hacías el manso. Pero bueno, eras manso y podías andar por ahí. Los que estaban fuera de los alambres de púa, los que estaban fuera de la reducción, eran los que no querían vivir en condiciones de semi-esclavitud. Agora, lenot, coloca ante anoji, yoctoma, trazim hita, late, nachos onara, kayona tangkan minas, kompi kayona lona tangkat, sirangkat, tanina, kesok sonkat, tanak kacepe, yotak nana, nalang kate kayotaike. Yatak lantas yatera, kan ohnya saja kayak mata kalau kosong nam karakter kom, donat kata na yalerpi, notkem menyenala, naseronatan nakoin atau itan naklainya, karakor hirke cuma jauh kyak nase taronatan nakoin atarai notkem menyenala. No tenían posibilidades de fomentar su cultura, de seguir trabajando su cultura, sus lenguas. Siempre era trabajar, se trabajaba de sol a sol, con una bandera que se levantaba para la hora de trabajar, una que se bajaba para la hora de ir a descansar de alguna manera. Eso hace fomentar el nivel de disconformidad y a tomar la decisión de empezar a reunirse y a plantear que no era la forma en la que querían seguir viviendo. Taya kata kan layona siso api na siso akopi marineta igenya narak nakki tanina ilot igenya naruna tapi ikora saya ayam karen jadi koitara saya sira kan kirasem porque kaika kang lonatak nace tatewa nace samiso ilot nam ronata tapi nace kan tanwirek nace jatak nawat kanak nace gora koitara
Taisera ya pagra mirar ki tuara makan kiras kimu kan lona takla sewe nace kaya re talek rasa nanya kanye nace isera oka kayitek kaya latan ki. Días previos al 19 de julio de 1924, los líderes indígenas deciden salirse de la reducción, reunirse y poder buscar otra calidad de vida o ver otras alternativas, ¿no? Dado que las instancias de diálogo estaban acabadas, la situación de control continuaba y la escasez de alimentos y de poder vivir estaban impostergadas, no era posible dentro de la reducción. Nanek na kamu kalau cara kayak ciri la ciptakan aku kanakte. Agamiate nacen semulta yatak takos semulate el kote ta sultan nawato ke yamai dan Antonio nace ratarek ke tegi ra uke yamnoik. Cetege sasa yak natenege na nakotake mace aika kai nongi atan ina siyak sai se ya pakai kalau dia tenele ya pakai igual porque ya que creo kola naka mace taigi kolak tapi soal logo la piate na onal tawak som late tran ya pakai igual nawak som so ratade. Kawai kaya lawan le. Guarde, Kita dah la reducción, la negociación, ya te kaya lawan le. güey, te queda la. Me suele ganar palpi. Kalau ini saya yote. Ah, No ini saya yote ka ileo. taco. Kay capitán. Iya. Mucha gente mataron, pero nosotros disparamos. Ahí no vimos nosotros cuando disparamos. Disparó mi abuelo, mi abuela. Comíamos eso de algarrobo. Esa es la mantención nosotros hasta que criamos. ¿Sí? Botao na ileu na mukai. Kaya nga ti, sukor ti, kain ti. Tanam kom, tanam kalotan nam kalo. Na na karo kay ka kamachikan ay tiri. Oh, mama nak kalotan kamaran tes kopi. Karakter pin pau kay. Nilai umechirimi ni karpote. Hindi na tamitan o kukunakti. May tandit ang kakati kayo nakti. Melitona Enrique es para nosotros la mujer estrella porque
Sin su perseverante memoria hubiera sido imposible lo que luego rompería como un dique de recuerdos, el pacto de silencio para sobrevivir. Melitona dijo la verdad histórica, pero ahí entre los que estábamos había alguien atento a que el pueblo mocoy, que hasta ese momento aparecía como una minoría, casi sin participación en los hechos anteriores a la masacre, había sido protagonista de la primera huelga agraria que se produjo en ese entonces en el territorio nacional del Chaco. Juan dice que existe la posibilidad de romper el silencio histórico de nuestros mayores, que para sobrevivir tuvieron que silenciarse. Él escuchaba algo que le llamaba la atención y necesitaba llegar a ese punto de poder conocer esa historia, qué es lo que estaba pasando. Muy involucrado con la historia y la cultura de su pueblo, con su memoria, y era algo que lo incomodaba mucho, el poder saber qué pasaba, que había cosas que no se hablaban y el saber por qué no se hablaba de eso. Obviamente que lo primero que pensé y surgió fueron los obstáculos que un indígena, un joven indígena, tiene en dos frentes. Por un lado, con su comunidad, porque Juan venía a decir muchas cosas que las comunidades para sobrevivir habían acallado. La otra es que se ponía a investigar cosas que tampoco las comunidades habían asumido. Y la segunda, más importante en el mundo académico, venía a disputar el conocimiento, siendo un indígena, en instituciones pensadas para el prestigio de quienes pueden y deben producir conocimiento. Juan, creo que lo primero que le disputa es que el conocimiento se produce no solamente en el gabinete, sino en los territorios. Toda práctica profesional que no tenga como centro a la persona humana, habríamos que repensar nuestras prácticas. Uno lo vivió como comunidad, es decir, estas corrientes antropológicas, por un lado, aquel que no se comprometía con el sujeto humano, y el otro que sí le interesaba en cierta manera en la forma en que vivía y cómo podía aportar a eso. Entonces uno deduce de este lugar, es decir, yo por muchos años y nosotros los pueblos indígenas fuimos también una especie de objeto de estudio. Quisiera que mi formación o lo que yo intento hacer esté al servicio, en lo poco o en lo mucho, de trabajar justamente para el respeto del otro. ¿Qué les pasa a las comunidades que no tienen textos escritos y que su garantía de pervivencia cultural es la renarración oral? ¿Dónde está el historiador? ¿Dónde está el saber escuchar? Y ahí rompe, porque dice, bueno, el sujeto colectivo que guarda la verdad histórica todavía no fue escuchado. La larga noche de la mañana de Napalpí. Soy ese silencio que busca hacerse escuchar. Ese pájaro herido que busca su nido, que hoy ya no está. Soy memoria, soy recuerdo, soy presente, soy esperanza, soy grito de libertad, soy Napalpí. Muchos combatientes COM no quieren hablar. Uno porque tienen vergüenza, otro porque son tímidos. A veces no pueden interpretar la pregunta que le hacen. Juan siempre decía, el honor le tenemos que dar en vida. Era como el vocero de todos esos excombatientes. Yo no quería entrar en el servicio militar. Cuando hablaba lo que fueron
lo que prestaras un servicio ya te asusta. Éramos 3 hermanos, los 3 prestamos servicio. Y no sabíamos nada que era la Malvinas. Nunca supe que había un pedazo de tierra que era Argentina. Argentino. Y bueno, éramos nosotros con nuestra raza con más razón nunca supimos. Yo soy uno que participé del desembarco de ese día, el 82. A las 7:45 nos bajamos la isla. A las 7:45 bajamos en la isla. Pisamos tierra de Malvinas. Entonces ahí estábamos. Fuimos a Montelou 1. Estábamos 45 días ahí. Y después fuimos a Gansos Verdes. Gansos Verdes estábamos 27 días, parece. Y de ahí salimos. Fuimos a ver, le llevaron a ver el doctor para pasar en la primera línea, Monte Jardín, al lado de Gansos Verdes estábamos, donde pasaba el área de los comandos. Desde la hondonada ahí pasaban los comandos a las 2, 3, las 4 de la mañana. Y ahí estábamos nosotros. Salimos de allá, bajamos, y ahí está. Hacía mucho frío, y no aguantamos casi en el frío, y el hambre casi poco. A donde yo hice mi carpa, el regimiento donde pasamos, ese terreno, que yo a los 2 días, máximo 3 días, comimos, pero agua, y con eso tiene que aguantar hasta 3 días. Nada puedo ya cantarte que tú no lo hayas cantado, y no con mis pobres versos, sino con tu pueblo alzado. Tu corazón que nos dieras luchando la libertad, hoy está luchando solo y espera sin esperar. Cuando yo llegué estuve perdido 4 años. Le voy a ser sincero. 4 años me perdí, no sé qué hice en los 4 años, pero estuve perdido. Porque yo le veía al enemigo así en pleno día, le veía que pasaba cerca de mi casa y me dejaba mal. Hay días que no podía dormir por tema de que como que me llegaban los enemigos y quería salir a ocultarme, a buscar un resguardo para protegerme. Aunque no crean, pero aquellos que prestaron servicio militar o los que están en Malvinas le pueden preguntar que a alguno le pasó así. Yo porque le debía, o yo porque estuve enfrente, le he visto de día, hemos peleado de día. Y yo me quedé en Buenos Aires, andaba deambulando por ahí, y me tenían por muerto, mi familiar. Me quedé nomás por quedarme. Andaba escondido. Ahí en Quilmes, por ahí. Y después no sé cómo volví. Porque uno que no teníamos casa acá, no estaba apurado de llegar. Pero mis familiares estaban desesperados. Pensaron que yo estaba muerto allá en la isla. Hemos estudiado de que las Malvinas son argentinas, pero nunca se contó la historia verdadera de los pueblos
que fueron ahí. En la fecha de Malvinas siempre se trabajaba el tema de generalizado, todo lo que era oficial del Estado. Y nos sentamos con Juan y decir, bueno, ¿qué podíamos trabajar? Y él tenía su tío que quedó en Malvinas, quedó allá. Y bueno, entonces teníamos algo en común como para poder desarrollarnos. Necesitaba, yo creo que en lo personal, poder trabajar por la historia de Julio, de su tío caído en Malvinas, que él tenía su historia y quería saber, quería conocer. Además, siempre uniendo los lazos históricos, ¿no? Lo que es la defensa del territorio por parte de las comunidades, que no solo fue en Malvinas, sino en los otros acontecimientos también los indígenas estuvieron presentes y siempre invisibilizados, ¿no? Siempre se hablaba de que no existía esa participación o de que no se sentían argentinos y demás, todas esas disputas. Entonces él quería mostrar esta otra parte de la historia con la voz de los compañeros indígenas, que eran los realmente principales en esto. Juan Chico es mi sobrino. Y hablamos un montón de temas de los pueblos indígenas. Hace 40 años que estamos acá. Malvinizar es nuestra soberanía. Es reivindicar cada instante. Yo no tengo identificado a mi hermano Julio Romero. Es como mucho el manoseo para los caídos. Entonces mi mamá dijo que no quería hacer la identificación de Julio. Detrás de ese caído hay una familia que también necesita contención y necesitan que le acaricien el alma. Y esta es la causa que a mí me compromete a no olvidar. Juan Chico se acerca por propia motivación en el año 2010. Iniciamos las primeras conversaciones, se acerca personalmente como un historiador autodidacta y tenía un interés particular por iniciar algún tipo de proyecto con los alumnos de nivel secundario de la escuela. Gustó mucho el perfil de Juan, su iniciativa, sobre todo pensando en los chicos de la escuela como protagonistas de esos proyectos y comienza a trabajar como profe en el nivel secundario, como auxiliar docente indígena. Cuando empieza Juan a hablar a contar el tema de los excombatientes, era un trabajo práctico a investigar y todo eso. Y yo quedé ahí como que los COM también fueron. Yo tampoco sabía eso. Y después yo salgo de la escuela, me voy con mi mamá y le digo, mami, ¿en serio que los COM también fueron a la guerra de Malvinas? Sí. Si tu tío Guille estuvo en la Marina, que por eso él es que habla así como tarta, no es porque él nació, sino que porque él estuvo en la Marina. ¿Y por qué a mí nunca me dijeron eso? Teníamos que investigar la vida de los excombatientes, nos decían el nombre y teníamos que buscar, ver las historias o llamarle así y investigar cómo ellos pasaron cómo la pasaron en la guerra. Yo venía de otra escuela donde no te enseñaban eso, pero vengo de una familia donde se habla mucho de los pueblos originarios y todo eso. Y yo ya estaba acostumbrada, pero a mis compañeros, no sé, como que medio que le impactó, viste que la mayoría viene de la rama de los criollos y todo eso. Pero fue interesante porque algo nuevo, experimentar algo nuevo y estudiar algo nuevo es intrigante también. Comenzaron a viajar, a hacer entrevistas, a relevar qué familiares excombatientes tenían. Los chicos también comienzan a salir para realizar estas entrevistas, comienzan a sistematizarlas, a escribirlas. Yo en ese momento trabajaba en la escuela bilingüe del barrio Toba y una de nuestras estudiantes es hija de un excombatiente, ¿no? Eugenio Leiva. Eugenio no tenía ningún interés en hablar ni en contar nada de su historia, él era tenía mucha privacidad en esa línea, no quería hablar del tema porque él decía que le hacía mal. En el año
1983. Yo tenía 19 años, Eugenio sus 20 años, era del barrio Toba. Recién nos conocíamos y la gente lo llamaban el loquito de la guerra. Cuando aparecía mi tío en mi casa, nosotros no entendíamos mucho. Cuando escuchaba los ruidos o pasaban los helicópteros o algún avión, él se tiraba por el piso, quedaba como choqueado por cuando pasaba el helicóptero. Nosotros no entendíamos mucho porque éramos muy chicos. Él agarraba como los palos de escoba y quedaba así como cuerpo sobre la tierra. Sentía así como miedo porque pensaba que era el ruido de las bombas. Su dormir era de día y de noche despertarse. Yo cuando me quedaba con mi papá a tomar unos mates a la tarde, solo hablaba y yo escuchando sus historias. Pero de ahí ya no podíamos preguntar más. Nunca hablaba para afuera, o sea, para la gente que no era excombatiente. Hablaba con los excombatientes nada más. Nosotros éramos los únicos que en ese momento lo comprendíamos. Fuimos 2 años más o menos a su casa, todos los fines de semana, cada vez que podíamos intentar charlar con él, en general, y bueno, y si en algún momento él tenía ganas de poder hablar de lo que fue la guerra, de lo que fue Malvinas para él. Y yo le digo, Ana, va a ser un poco difícil porque ellos no hablan de eso. La primera vez él me sonrió y me dijo, se me los mates, me dice. Bueno, ahí ya sabía que era que no. Y bueno, cuando me dijo que sí a la tercera vez, yo a la tarde ya llamé a Ana y al día siguiente ya fueron con Juan y su equipo a hacer la entrevista ahí en casa. Y fue ahí cuando inició con Analía Noriega y Juan Chico el camino de la historia de Malvinas con los pueblos com. Cuando salimos del regimiento yendo para un lugar donde nosotros no sabíamos dónde íbamos yendo, con esa edad de 18, 19 años. Y llegamos a Malvinas y era otro tema, porque ahí cambió totalmente nuestra forma, mejor dicho, de que nosotros ya tomamos la cosa en serio. En la guerra es como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra. Como decía uno, dice, yo Malvinas no me voy a olvidar hasta que me muera. Habíamos escondido una historia. Nunca quisimos hablar. Yo nunca quise hablar. Porque la verdad que vi lo que sufrió mi tío. Después nos damos cuenta de que fue una historia horrible. Fue algo muy difícil para él contar, tanto como él como la familia, nos cuesta un poco. Pero estoy feliz porque ha dejado su huella en este mundo, ese gran legado que nos ha dejado. Y recién comprendo el laburo que él fue haciendo, porque me lleva al pasado de lo que era mi mamá con mi tío y de cómo los dos se llevaban. Y tenerlos en Malvinas, muchos jóvenes están comprendiendo o están leyendo de que muchos de sus familiares estuvieron ahí en Malvinas. En el 2011 nosotros hacemos esta primera grabación de la entrevista de Eugenio y ahí en la entrevista y después de eso él nos cuenta que había
más excombatientes, que él no era el único claramente, y que había de otras comunidades, y que como que le interesaba empezar a revincularse y contactar, encontrarlos. Fue así que empezamos a armar una pequeña lista, a ver de quiénes eran, de dónde estaban. Ahí empieza un camino no muy fácil. Empezaron a ir buscando más camaradas, más camaradas de mi papá, del interior. Cuando más o menos estaban dadas las condiciones de que estaban todos informados de qué es lo que queríamos hacer, organizamos este primer encuentro de combatientes en Tirol. En el primer encuentro, Eugenio se emociona, empieza a llorar, se acerca Analía Noriega y Juan Chico y lo abrazan, lo consuelan. Después de Malvinas, muchos de ellos no se habían vuelto a ver. Y ellos querían saber cómo estaban sus camaradas, como dicen ellos. Ese encuentro duró 3 días. Acudieron también otras personas interesadas en escucharlos, familiares, que los escuchen y que ellos puedan contar esta historia es lo fundamental. Y desde un lado de orgullo, dejar de estar negados, los negados de la historia, tener otra forma de vivirlo. Lo nuestro era como una persona sin cabeza, que siempre andamos por ahí nomás, pero no teníamos a quién recurrir para que nos pueda ayudar. Entonces un día apareció Juancito Chico, Juan Chico. Apareció y nos reunió a nosotros, charlamos con él y armamos una comisión que se llama Veteranos de Guerra COM, de pueblo originario. Y la verdad, siempre nosotros estamos participando, siempre poniendo nuestros granitos de arena por nuestra querida patria, por la celeste y blanca. Me está haciendo bien que sepan. Algunos del interior más principalmente. A los niños. Que sepan que hubo un grupo de nuestra raza participó en un conflicto como lo anterior. También dicen que siempre hubo en la época de San Martín y más atrás, no sé. Así que ese no es nuevo, siempre hubo, pero nunca se supo. Y bueno, ahora sale a la luz que siempre algo aportamos. El recuerdo como puro dolor empieza a transformarse en orgullo y esos hombres refugiados en su silencio empiezan a hablar. Y una causa que no era causa es una causa. Y Malvinas es tu tierra, porque allí estuvieron otros. Siempre decía Juan, no estaban asumiendo que habían estado en Malvinas, porque pensaban que el mismo ejército que a sus abuelos o bisabuelos los había verdugueado en la mal llamada campaña al desierto, era el que oficiaba como un obstáculo para que se asumieran como soldados que habían defendido la soberanía nacional. Los veteranos de guerra se les considera héroes, y los héroes figuran en la historia, siempre se le pone una foto, por ejemplo, San Martín, Belgrano, Julio Romero, Celso Romero, que quedaron allá en las Malvinas, también estén en los libros, que se conozca que ellos participaron en la guerra. Porque hay ahí
como que hay un silencio, no se cuenta. No se puede recuperar el orgullo de haber estado en un lugar desde el presente si no conoce su historia. Juan empieza a investigar con otros historiadores que las Malvinas fueron multiculturales. Juan empieza a descubrir y empieza a pergeñar un libro donde hay una experiencia de fondo. Pero para contar esa experiencia, para contar cómo pudo haber reunido a alrededor de 28 indígenas con y mocoy que habían estado en Malvinas, Juan se preparó, porque sabía que tenía que vencer el obstáculo de que no asumían que esa había sido su guerra. ¿Cómo se prepara? Descubre que la composición social de las Islas Malvinas de 1829, 1833 era multicultural. Había indígenas, había afrodescendientes, había criollos, había inmigrantes, pero además descubre que entre la primera invasión y la segunda, a las Malvinas, hubo un tiempo de libertad, porque fueron reconquistadas por el gaucho Rivero y por indígenas charrúas en un lapso que va de 1833 al verano de 1834. Cuando les cuentan la historia, cuando les dice por qué los reuní, nosotros estuvimos ahí, estuvimos en Malvinas, ahí estuvieron los nuestros, porque un gaucho ¿qué es? Un gaucho es un mestizo, mitad criollo, mitad indígena, pero también estuvieron los indígenas. Por lo tanto, Malvinas es indoamericana. No podemos pensar en un futuro posible si no tenemos territorio. Y eso no solo se aplica a los pueblos indígenas, eso para todo los argentinos. Es decir, si nosotros no cuidamos de nuestro territorio, es decir, nuestra supervivencia como sociedad, como grupos humanos, en este caso, como argentinos, está en peligro. Entonces eso es ser muy egoísta, no pensar en nuestras futuras generaciones. Nosotros somos traspasados por la propia colonización y en la misma sistema educativo. Entonces tenemos, por un lado, la parte colectiva que es de nuestra esencia, pero por otro lado, la imposición de otra cultura. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción de memoria, hacemos referencia a eso, porque hay que descolonizar ese pensamiento. Hay un antes de Juan y un después de Juan. Un tipo que vino a darle la voz al pueblo que habían perdido, vino a darle la alegría, lo que le faltaba al pueblo, vino a entregarse para eso, para su pueblo. Es como esa chispa que salió a visibilizar, que salió a poner voz en los lugares que no se escuchaban. Él eligió una comunidad que había perdido la lengua y la memoria. Necesitaba recuperar su propia historia. Lo que pasa es que la historia de Juan era la historia negada de todos los chaqueños. Juan convirtió la historia de Napalpí en una punta de ovillo para desmadejar lo que no sabíamos de nosotros mismos. El legado más importante de Juan es haber hecho de su propia investigación un espejo donde los que no nos conocíamos, los que no conocíamos el Chaco, deseáramos conocer el Chaco. Y yo tengo para mí ahora, 15 años después, que es el historiador más importante del Chaco. Tenemos que respetar la vida de todas las personas y todos tienen el derecho a vivir más allá de su condición racial, étnica, de piel, de su condición de idioma. Yo primero soy indígena, chico, eso es mi mayor orgullo. Y en segundo lugar soy chaqueño y en tercer lugar soy argentino. Incluso sabiendo todo lo que el Estado argentino hizo, queremos que esas heridas nos puedan doler a todos para que nunca más se vuelvan a repetir. Si nosotros no trabajamos estos temas, estamos propensos a cometer esos crímenes.
no con mis pobres versos, sino con tu pueblo alzado. Tu corazón que nos dieras luchando la libertad, hoy está luchando solo y espera sin esperar. Consuelo y espera sin esperar. Tu corazón es de cielo y abriga tu soledad. Ay, si don José viviera